hermanos, vamos a presentarle delante del Señor Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos las gracias en esta noche. Gracias, amado Dios, por el momento que tenemos para estar en este lugar, los hermanos reunidos, Señor, para bendecirte, exaltarte, glorificarte y también darte las gracias, Señor, por el bien, el favor y la misericordia que de ti hemos recibido cada día. Gracias, Señor, por la fidelidad a tu palabra, Señor. Eres un Dios que cumple fielmente tu palabra, Señor. Por eso podemos venir delante de ti confiadamente, acercarnos al trono de la gracia, Señor, con la convicción, con la seguridad que tú respondes, que tú nos oyes, Señor, conforme a tu divina y gloriosa voluntad. Padre eterno, oramos porque tú nos hables en esta noche, nos edifiques, nos corrijas, Señor, nos instruyas, nos hagas sabios, entendidos en tus caminos, alumbre nuestro entendimiento y podamos comprender, podamos entender y podamos ir más allá de la comprensión, podamos ser obedientes a tu palabra, tu ayuda, el poder de tu Santo Espíritu. Te ruego, Señor, que nos hables, que nos bendigas y nos edifiques a todos en esta noche, en el glorioso y poderoso nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, puede aceptarse, mis amados hermanos. Estamos en la enseñanza acerca de estar en Cristo, las implicaciones de estar en Cristo Jesús. Creo que es nuestra tercera enseñanza de este tema muy importante. Y creo que vayamos a Efesios capítulo 1, por favor, hermanos. Capítulo 2 primero, por favor. Y dice allí la Escritura: pero ahora en Cristo Jesús, 2:13, por favor. Efesios 2:13. Dice, pero ahora en Cristo Jesús. Escucha bien que es la implicación de estar en. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos. Recuerda que la Escritura nos dice, ya lo vamos a ver, que estábamos sin Cristo y sin Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En nuestra condición anterior era total lejanía, apartados de Dios. La Escritura es enfática en el versículo 12, pero en aquel tiempo estabais sin Cristo. Y ya vimos las implicaciones de estar fuera de Cristo, ¿cierto? Estar con Cristo y estar fuera de Cristo. Estar fuera de Cristo es vivir condenados, vivir bajo la condenación, significa vivir en el pecado, estar lejos de la ciudadanía, de toda esperanza, del Dios verdadero, es estar a las expensas del enemigo y del juicio de Dios. En aquel tiempo, dice, estaba sin Cristo. Pero ahora estamos en ¿quién? En Cristo Jesús, verso 13, perdón, el 12. Estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Yo creo que con Apocalipsis 3, donde dice la palabra, dice el hombre rico, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, es comparable a este hombre que dice la Escritura que sin Cristo es estar sin Dios, sin promesas y sin Dios y sin esperanza en este mundo. Escucha bien, esta es la condición más triste, más lamentable para el ser humano. Vivir en este mundo lejos de Cristo, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Hermanos, ¿usted alguna vez ha encontrado una persona que en la vida no tiene
no piensa hacia el futuro, no tiene esperanza en la vida, es una persona que vive totalmente, he conocido personas que reniegan de la vida, no están contentos con nada, no tienen ninguna esperanza, ninguna motivación en la vida. Y uno puede ver esa clase de personas y le da mucha tristeza verlos, su condición de su corazón y su experiencia frente a la vida. Pero uno mira y se detiene y considera, oh Dios, esta persona vive en esa condición porque está lejos de Cristo, pero hay algo que va más allá, mis amados hermanos. La persona mira la vida así y experimenta la vida así, pero es mucho más terrible cuando nosotros podemos ver y entender qué significa estar sin Cristo, sin Dios y sin esperanza en esta vida. Pero eso es lo que hizo Cristo. Estar en Cristo significa que ahora estamos con Él, ya no estamos sin Dios, ya no estamos sin ¿qué? Sin esperanza. Ahora el versículo 13, por eso es que dice, ahora en Cristo Jesús. Ahora, nuestra nueva posición. Escucha, por eso un creyente no debe vivir como los demás viven. Un creyente no puede vivir sin esperanza y sin Dios. No puede vivir, experimentar la vida como aquel que vive sin esperanza, que no tiene a Dios, no tiene esperanza y no tiene ninguna promesa. Pero nosotros tenemos promesas, tenemos esperanza, tenemos a Dios y tenemos a Cristo. Y tenemos el Espíritu Santo de Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos. Qué desgracia para el hombre vivir lejos de Dios. Ustedes recuerdan al hijo pródigo, ¿verdad, hermanos? Él vivió lejos ¿de quién? De la casa de su padre. ¿Qué encontró lejos de la casa de su padre? Ruina, miseria, desgracia, hambre, desnudez. Volvió a su padre indigente. Se fue rico y volvió arruinado, desgraciado. Y esta es la vida del hombre lejos de quién? Sin Cristo, sin mediador, sin perdonador, sin esperanza. El hecho es que si tenemos a Cristo, el que tiene al Padre tiene a quién? Al Hijo, y el que tiene al Hijo tiene al Padre. Gloria al Señor. El hecho es que estar sin Cristo hay una implicación. ¿Cuál implicación? Que el que está sin Cristo está también sin quién? Sin Dios. Estabais lejos y habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué nos separaba y qué nos mantenía lejos de Dios? El pecado. Pero al Cristo derramar su sangre, nos ha limpiado, y ahora como nos separaba el pecado, ya esa barrera ha sido quitada, el impedimento, el tropezadero ha sido quitado. Ahora ya no hay nada que nos separe de nuestro Padre. Por eso Cristo cuando muere se rasga el velo y nos muestra ese nuevo camino a través de su cuerpo. Podemos entrar directamente a la presencia de nuestro Dios, de nuestro Padre, ¿cierto? Porque Él nos ha hecho cercanos por medio de ese sacrificio. Entonces, amados hermanos, la implicación de estar en Cristo es tan gloriosa, tan esperanzadora, tan maravillosa, tan enriquecedora, que estar en Cristo implica que tenemos el perdón de nuestros pecados, que tenemos la vida eterna, que tenemos al Padre y tenemos la gloriosa esperanza de su retorno y la gloriosa esperanza de vivir con Él por toda la eternidad. Ahora, el verso 14 dice, porque Él es nuestra ¿qué? Él también es nuestra paz, dice la Escritura, y de ambos pueblos hizo uno. Aboliendo en su carne, derribando la pared intermedia de separación. 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo ¿qué? La paz. Crear en sí mismo, de crear en Cristo en sí mismo, de los dos un solo pueblo, el pueblo hebreo, el pueblo gentil, y hacer un nuevo hombre, haciendo ¿qué? La paz, dice. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, ¿cierto? Matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él
los unos y los otros tenemos entrada en un mismo espíritu. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos, santos y miembros de la familia de la fe. Gloria al Señor, de la familia de Dios. Entonces Cristo nos ha hecho cercanos. Estar en Cristo nos ha hecho partícipes, somos parte de la familia de la fe. Gloria al Señor. Capítulo 1 de Efesios 1. Nos ha hecho familia. Estar en Cristo significa que ya no somos extranjeros, no somos advenedizos, sino que somos parte de la familia de Dios, somos sus hijos. La Escritura dice que somos hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora, el verso 5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Entonces, por medio de Cristo somos ¿qué? Adoptados. En Cristo, por medio de Cristo, amados hermanos, recuerden que estar en Cristo tiene esta implicación que ahora somos adoptados. Si estamos en Cristo, somos verdaderamente hijos de Dios. Quien no está en Cristo, quien está fuera de Cristo, no es hijo de Dios. Está sin Cristo, está sin Dios, está sin esperanza en este mundo. Cristo es el único que nos puede hacer hijos de Dios, según el puro afecto de su voluntad. Gloria al Señor. Así nos ha hecho hijos de Dios. Ahora somos hermanos con Cristo. El versículo 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, el cual nos hizo aceptos en el amado. Gloria al Señor. Entonces, en Cristo somos aceptados. ¿Por quién? Por el Padre. Si estamos en Cristo, hemos sido aceptados por Dios el Padre. Entonces, ¿cuánta implicación, cuánta riqueza? Estas son las realidades de estar en Cristo. Escuchen, son las realidades de estar en Cristo. Quien está en Cristo, el que estaba de lejos de los pactos, de la ciudadanía, de las promesas, de la gracia, de la esperanza de Dios el Padre, ha sido hecho cercano. ¿En quién? En Cristo. Ha sido adoptado ¿en quién? En Cristo, a la familia de Dios. Ahora el que estaba lejos ha sido hecho cercano. Tiene a Cristo, está en Cristo, tiene al Padre, tiene el Espíritu de Dios y tiene una esperanza gloriosa en el Señor. Y Cristo, quien está en Cristo, ha sido aceptado por Dios. Ahora dice que somos aceptados en la familia de Dios, en el amado, y el amado nos ha recibido como a hijos. Gloria a Dios. Entonces, todo aquel que esté fuera de Cristo no es hijo de Dios. Está sin esperanza, está sin Dios en esta vida, ajeno de las promesas. Filipenses capítulo 4. Perdón, antes de ir allá vamos a ir a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12. Ahora, estar en Cristo, dice la Escritura allí, 27, verso 27. 12, 27. 12.
en el versículo 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos o esclavos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno en el cuerpo, como Él hizo. Porque si todo fuera un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puedo decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en vosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces, hermanos, estar en Cristo implica que no solamente somos hijos de Dios adoptados, sino que también nos ha hecho la iglesia de Dios. Al ser la iglesia de Cristo, somos la iglesia de Cristo, somos parte de su cuerpo. Estar en Cristo significa que soy parte de su cuerpo. Aquellos que estamos en Él, estamos unidos con Cristo. Y hay una cosa, estar unido a Cristo es la base de poder tener nosotros una relación como hermanos y vernos los unos a los otros como hermanos. La unión con Cristo es la base de esa relación y de esa unión entre creyentes. Nadie puede amar a su hermano si no está en Cristo. También dice la Escritura, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, primera de Pedro 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Y esa palabra tiene mucho. Si estamos en Cristo, amados hermanos, si nosotros estamos en Cristo, somos piedras vivas, y esas piedras vivas constituyen un ¿qué? Un edificio. ¿Escucha bien? Y un edificio, por ejemplo, el templo de Israel, ¿para qué era? Para ofrecer ¿qué? Sacrificios. Y esta es la analogía que está haciendo el apóstol San Pedro. Vosotros también como piedras ¿qué? Vivas. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. Entonces, los creyentes somos piedras vivas, somos un edificio ¿qué? Espiritual, mis amados hermanos, y también somos un cuerpo, mis amados, somos la novia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estar en Cristo, escucha bien, el que está en Cristo es parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es miembro de la iglesia, miembro de un conjunto,
y también un miembro en particular. Aparte de eso, quien está en Cristo es un templo, es una piedra que con los demás miembros de la iglesia constituyen un cuerpo, y todos somos un templo para edificar, presentar y ofrecer sacrificios vivos, agradables al Señor, de obediencia, de justicia, de santidad. Entonces, amados hermanos, esta es una realidad de estar en Cristo. Somos templo del Espíritu Santo. Somos una casa espiritual que ofrece sacrificios santos. Quien está en Cristo es esto. Quien está fuera de Cristo no puede ofrendar, no puede ofrecer su cuerpo, no puede salir nada bueno de él, amados hermanos. Y no puede ofrecer algo que sea acepto y agradable delante del Señor. Recuerde que Dios, todo aquel que se acerca a Dios fuera de Cristo, no puede presentar absolutamente nada agradable. Mire, yo le digo una cosa: una persona puede ser moralmente correcta, éticamente correcta, y esa persona quizás se sienta bien moralmente y éticamente, pero aunque nosotros podamos ver que es una persona bien, pero ninguna de estas condiciones de este hombre pueden servirle para vivir delante de un Dios santo, 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 justo y temible. La Escritura dice que son trapos de inmundicia. Porque solamente es en quién, en Jesucristo. La Escritura nos dice en Efesios que nos salvó el Señor, por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros. Dice que también nos salvó y nos predestinó, y Él hizo las obras de antemano para que anduviésemos por ella, no por obras para que nadie se gloríe, sino por gracia, por la fe. Ahora, nos dice que Él preparó de antemano estas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Ahora, en Cristo, fíjese cuánta diferencia es. Humanamente un hombre se puede considerar bueno, o cualquier otra persona puede decir, este hombre es bueno humanamente, y puede estar en lo correcto, que dice que bueno solo hay uno, ¿cierto? Pero humanamente, moralmente o éticamente, muchas personas tienen, dice la Escritura que hay muchos que tienen frutos como si fueran de justos, ¿cierto? Y podemos verlo así, pero ninguna de estas obras, ninguna de estas justicias puede ser acepta delante del Señor. Ninguna de estas puede servir, porque la única justicia que Dios acepta es ¿en quién? Tal es su Hijo, Jesucristo. Por eso las implicaciones, o sea, la realidad de estar en Cristo Jesús. El Señor dijo, este pueblo de labio me honra, pero de corazón está en qué? Lejos de mí, porque no había una realidad de estar en Cristo Jesús. Recuerde que estábamos muertos en delitos y pecados, pero en Cristo hemos resucitado, que ya vamos para allá. Entonces aquí dice, somos ese templo. Quien está en Cristo es un templo, es una edificación, una piedra viva. Este ofrece sacrificios santos, puros, aceptables a Dios, y lo hace por medio de ¿quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Quiero invitarles a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículos 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Mire lo que está diciendo. Habita toda la plenitud de la deidad. Ahora el versículo siguiente nos dice, y vosotros estáis ¿qué? Completos en quién. En Él. Escucha bien. En Él habita corporalmente, en su cuerpo habita toda la plenitud de la deidad de Dios. Toda la plenitud. Y si nosotros estamos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad, ¿estamos qué? Completos. Estamos completos.
Dice que nosotros estamos en un camino de perfección. Cada día nos perfeccionamos, nos santificamos, cada día crecemos. Pero al estar en Cristo Jesús estamos ¿qué? Completos. Cuando nos acercamos delante de Dios, Dios nos mira a través de la justicia de su Hijo, de la perfecta obediencia de su Hijo, del perfecto sometimiento de Cristo Jesús al Padre, a su voluntad, de esa obediencia perfecta, y Él nos mira. Fuimos aceptos en el amado por medio de ¿quién? De Jesucristo. Entonces, todas estas riquezas, todas estas realidades y riquezas tenemos en el Señor. Ahora dice, vosotros estáis completos en Él. Completos. ¿Y qué dice la Escritura? Los que antes conoció, lo justificó, los santificó, y los que los glorificó. La obra completa. Por eso, como hijos de Dios, como escogidos del Señor, como aquellos que han sido amados desde antes de la fundación del mundo, estamos firmes y seguros, firme y segura el ancla de nuestra salvación. Por eso el apóstol Pablo dice, en esa seguridad de estar en Cristo, dice el apóstol Pablo, que lo dice con una seguridad y una convicción de que Dios nos capacita para todas las cosas. Dice, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Quien está en Cristo, hermanos, puede ser la persona humanamente más débil, pero quien está en Cristo, todo lo puede, porque nuestras fuerzas no vienen de nosotros. La Escritura dice en el libro de Hebreos, hablando de todos aquellos que el Señor despliega esa galería de todos aquellos hombres y mujeres que recibieron esa fe del Señor, dice que de las debilidades sacaron fuerzas y se hicieron valientes y sacaron huyendo ejércitos. Y Pablo dice, yo me voy a gloriar en mi debilidad para que el poder de Dios repose sobre mí, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Y él entiende, y por eso dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo soy débil, pero quien habita en mí, quien está en mí es que poderoso. Y él lo dijo, ninguno estuvo conmigo, pero el Señor estuvo a mi lado y me guardó y me defendió. Más poderoso es el que está con nosotros. Él lo dijo también en Romanos, porque más poderoso es el que está con nosotros que el que está en ¿dónde? En el mundo. Y estas son las implicaciones y la garantía de quien está en Cristo Jesús. Son las riquezas y son las realidades de estar en Cristo. Uno, por eso le digo, uno como creyente debe vivir con confianza y con una plena seguridad en el Señor de nuestra salvación y de la vida eterna. Dice aquí, ahora dice, en Él fuiste circuncidados con circuncisión hecha a mano. Mira esto. Al echar de vuestros cuerpos al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión ¿de quién? De Cristo. Entonces nos está diciendo que fuimos circuncidados. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo nos circuncidó el Señor? Dice que en la incircuncisión de Cristo nosotros fuimos circuncidados. Todo lo que sucedió en Cristo es como si hubiera sucedido ¿en quién? En nosotros literalmente. Sino que esto sucede espiritualmente. En el Antiguo Testamento el prepucio era circuncidado, pero el Señor dice que Él circuncidaría ya luego era ¿qué? El corazón. Quitaría un corazón de piedra y colocaría el corazón de carne. Luego su espíritu en nosotros vaciaría agua limpia, purificaría nuestros cuerpos y colocaría el Espíritu de Dios, y también colocaría su ley en nuestra mente y nuestro corazón, y además su temor, y haría que anduviésemos en ellos. Fuimos circuncidados. Quitó el corazón de piedra y nos dio un corazón de carne. Pero ahora mira lo que dice también. Mire las implicaciones de estar en Cristo. Circuncidados por la circuncisión de Cristo. Ahora dice entonces, sepultados ¿con quién? Con el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que levanta a los muertos. Entonces mire la implicación. Quien está en Cristo ha sido sepultado ¿con quién? Con Él.
Pero no solamente ha sido sepultado en esa figura. Cuando nos está hablando de sepultura, nos está hablando de qué, de muerte, ¿cierto? Dice, pero también fuiste, dice en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados. ¿Con quién? Con Él. Hermanos, con Cristo, morimos con Cristo al ser sepultado, y al levantarse de los muertos fuimos ¿qué? Resucitados a una vida nueva. Hermanos, escucha esto. Quien ha muerto con Cristo no morirá ¿qué? Jamás. Porque ha resucitado a una vida nueva, y esa vida nueva es una vida eterna. Y no dice, y yo le doy vida eterna y no perecerán ¿qué? Jamás. Cuando estaba con el diálogo de Marta y María, si puedes creer, Señor, yo creo. Y el Señor dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Entonces, aquí hay una sepultura y también hay una resurrección. Sepultados en el bautismo, en el cual también fuiste resucitado mediante la fe por el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos sus pecados. Entonces estábamos muertos, fuimos sepultados con Cristo en una muerte allí, ¿cierto? Y ahora hemos sido resucitados a una vida nueva, ¿cierto? Perdonando nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contrario, quitándolo al medio y clavándolo en la cruz. Gloria al Señor. Entonces vemos aquí la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Gloria a Dios. Muertos y resucitados. Quien está en Cristo ha muerto y ha resucitado a una vida nueva. Gloria al Señor. Capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad ¿qué? Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hermanos, esto es una realidad. Quien está en Cristo significa que estar en Cristo implica eso, que ha muerto, ¿cierto? Ha muerto el mundo, ha sido crucificado el mundo y ha sido resucitado a una vida nueva. Ha sido sepultado con Cristo y ha resucitado con Cristo a una vida nueva. Ese cambio de naturaleza, y al haber una naturaleza nueva en nosotros, esa naturaleza busca las cosas ¿de dónde? De arriba. Busca las cosas de arriba. ¿Dónde está quién? Cristo. Porque estamos en quién? En Cristo, ¿cierto? Quien está sentado a la diestra de Dios. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Escucha bien, porque habéis muerto. Una realidad de los que están en Cristo es que han muerto el pecado. Hemos muerto el pecado. Y vuestra vida, ahora, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Seguridad de salvación y de vida eterna. El cuento no es que una persona creyó y entonces se fue al mundo y Dios tuvo que borrar el nombre del libro de la vida. No, eso es una mentira, eso no existe, hermanos. Quien ha muerto y ha resucitado con Cristo, dice, el versículo 1, la implicación, mire, si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Qué significa que ha resucitado? ¿Qué se dio antes para resucitar? ¿Qué se dio antes? La muerte. Esta persona ha muerto al mundo, ha muerto al pecado, le ha dicho no al mundo y sí a quién, a Cristo. Esta persona ya no tiene nada que ver con el mundo que vive en él. Mire que la oración de nuestro Señor Jesucristo también nos enseña, porque el Señor dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes ¿de qué? Del mal. O sea, lo que vemos aquí es Cristo intercediendo y orando
por sus discípulos, y Cristo está a la diestra del trono de Dios intercediendo por nosotros para siempre, para que Dios nos guarde del mal. Por eso nada nos puede separar. La implicación ahí es, si hemos resucitado es porque hemos muerto. Ahora, si hemos muerto, ya tenemos una resurrección en Cristo, una vida nueva, hemos nacido de nuevo, buscamos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y nuestra mira está en las cosas de arriba, no en las de la tierra. O sea, nuestros deseos, nuestras motivaciones son por las cosas de arriba. Por las cosas de arriba. Hermanos, uno en la vida ve muchas personas frustradas. El hecho de ver tanta gente frustrada en la vida, porque dependen de la vida y dependen de las cosas de este mundo. Eso me ha llevado a mí a fijar siempre mis ojos en el Señor, y a mi hijo le enseño mucho. Le enseño mucho acerca de esto. Hijo, la fuente de tu gozo, de tu alegría, no puedes permitir que sean las cosas de este mundo. ¿Por qué? Primero, si toda la fuente de tu gozo y tu alegría es una persona, esa persona puede fallar o esa persona puede perecer, y ahí se acaba tu gozo y tu alegría. Aún tu padre, tu madre. Si son las cosas de este mundo, el dinero y las demás cosas, también. Y eso era lo que buscaba la samaritana. Bajaba al pozo, llevaba agua, se le acababa el agua, volvía a tener sed, tenía que volver al pozo, ¿cierto? Dios nos ha dado cosas en esta vida, cosas de las cuales son parte de la gracia común, que cualquiera lo tiene, también Dios se la da. Una familia nos gozamos, nos dan algo, nos produce gozo, nos produce alegría, pero eso es parte de la gracia común, pero no es la fuente de gozo. La fuente de nuestro gozo, de nuestra paz, de nuestra alegría, y la motivación y la mirada debe estar puesta ¿en quién? En el Señor. Él será siempre esa fuente inagotable de gozo, de alegría, y nuestra mente, nuestra mirada siempre debe estar ¿en quién? En el Señor, y en Él debemos buscar cada día nuestro gozo, nuestra paz, nuestro contentamiento. Todas las cosas que necesitamos para la vida y la piedad nos han sido dadas por Él, por su divino poder. Dice, porque habéis muerto, 3, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermanos, escucha bien. Yo les hacía una comparación. Cuando el hombre pecó en el huerto de Edén, el hombre se escondió de Dios, ¿cierto? La conciencia lo acusaba, que había quebrantado la ley de Dios, su mandamiento. Y él se esconde y se coloca y hace delantales y se cubre. Hermanos, el hombre en su pecado busca huir, esconderse de Dios y huirle ¿a quién? A Dios. Siempre. Por eso el hombre nunca puede buscar ¿a quién? A Dios. Porque el hombre le está huyendo a Dios y se está escondiendo ¿de quién? De Dios. ¿Quién es el que lo buscó y lo encontró? ¿Quién buscó a Adán y lo encontró? Y así somos todos. Dios es el que nos busca, ¿cierto? Y luego, Cristo viene, muere por nosotros. ¿Y qué hace Dios? Nos quita esos delantales que cual Adán nos colocamos. Nos limpia, nos purifica, nos viste de gracia. Y luego nos esconde. Y luego nos coloca en lugar seguro. ¿Con quién? ¿Con Cristo? ¿En quién? Y eso es lo maravilloso. Entonces, estar en Cristo es estar bajo buen cuidado, bajo excelente protección, segura y perfecta e inquebrantable, mis amados hermanos. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
yo no tengo por qué temer de mi salvación. No tengo por qué dudar, porque quien murió por mí me colocó a buen recaudo. Porque no solamente es Cristo, es Dios. Él lo dijo. Y yo le doy vida eterna. Y mi Padre que me la dio es mayor, ¿cierto? Y nadie las arrebatará en la mano de quién, de mi Padre. Y yo y el Padre no solo somos. Y aquí estamos viendo esa obra gloriosa. Dice que estamos escondidos con Cristo en quién, en Dios. Es imposible que el enemigo pueda robar a alguien que Cristo, por el que Cristo murió en la cruz del Calvario, murió con Cristo, resucitó con Cristo, se sentó en los lugares celestiales con Cristo, fue escondido con Cristo en Dios. Es imposible, amados hermanos. Certeza y convicción. Estar en Cristo es estar seguro de la salvación y de la vida eterna. Estas son las realidades, las implicaciones de estar en Cristo Jesús. Y Pablo lo dijo: nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo, ni lo que hay arriba, ni lo que hay abajo, ni lo presente, ni lo porvenir. Absolutamente nada nos podrá separar del amor de quién, de Cristo. Pablo dijo: todos me abandonaron, pero el Señor estuvo conmigo y me libró y me seguirá librando. Entonces, amados hermanos, estar en Cristo significa eso. Ahora, él dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, lo que es Señor. Entonces vemos aquí que en el versículo 1 nos dice que estamos resucitados con Cristo, y en el versículo 3 nos dice que estamos escondidos ¿con quién? Con Cristo. Resucitados y escondidos. ¿Qué poder habrá sobre el poder del Padre y del Hijo que pueda romper ese sello y esa obra gloriosa que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Ninguno, mis amados. Es la seguridad de la salvación y de la vida eterna. Quien está en Cristo está seguro. La Escritura dice, acabamos de leer, que en Cristo estamos completos, ¿cierto? Completos. Ahora, vamos a ir a Romanos. Vamos a Efesios, por favor. Efesios 2. Y aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Mire, y juntamente con Él que nos resucitó. Ahora, pero no solamente quedó en la resurrección, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Entonces, estar en Cristo Jesús significa que estamos sentados, ¿cierto? Al estar en Cristo, ¿cierto, mis amados hermanos? ¿Él en dónde está? A la diestra del trono de Dios, ¿cierto? Cristo, somos representados ¿por quién? Por Cristo. Somos representados delante del Padre ¿por quién? Por Cristo. Él está representando a aquellos por los cuales murió. Por eso dice, vive para interceder por ellos. Él nos ha dado su justicia, nos ha hecho partícipes de su justicia, de su santidad, de su perfecta obediencia, del perfecto cumplimiento de la ley, de guardar la palabra del Señor. Entonces aquí nos dice, juntamente con Él lo resucitó. Escucha, todo ha sido en Cristo. Por eso hablamos de una cosa. Cristo murió por un pueblo escogido desde antes de la fundación. Un pueblo que estaba en quién? En Cristo. Dice ahora, juntamente con Él lo resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares con Cristo Jesús. Entonces yo estoy representado ¿en dónde? En el reino de los cielos. ¿Por quién? Por Cristo. Cada uno de nosotros, lo que hemos creído por gracia, quienes estamos en Cristo Jesús, Él nos hizo sentar en lugares
celestiales con Cristo Jesús. Versículo 6. Ahora sí vamos a Romanos, capítulo 6. Y aquí se nos dice que hemos muerto al pecado, hemos muerto con Cristo. Verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque muchas veces la gente dice, no, fuimos escogidos, elegidos, somos salvos por gracia, ya no importa lo que hagamos. Claro que tiene implicación. Un verdadero redimido nunca dice eso delante del Señor. Un verdadero redimido ama la santidad. Dice, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aunque en él? Hermanos, quien ha muerto literalmente a esta vida, ¿cómo puede vivir en esta? Imposible, ¿cierto? Se muere y toca echarlo ¿a dónde? A la tierra o a lo que sea, como determine su final, pero ese ya no está entre nosotros. Si murió, ¿cómo va a estar entre nosotros? De ninguna manera. Entonces el apóstol Pablo dice, en ninguna manera. Los que hemos muerto, en este caso, al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, bueno, entonces quiere dar la aclaración y enfatizar, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? En su muerte. Al él morir, llevó ¿qué? Nuestro pecado. Y él murió ¿qué? Nuestra muerte. Él murió nuestra muerte. Porque, verso siguiente, 4. 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. No vamos al bautismo, sepultados. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos a una vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, está hablando en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, amados hermanos, ¿qué nos habla aquí la palabra del Señor? Que hemos muerto con Cristo y hemos sido resucitados ¿con quién? Con Cristo Jesús. Dice el 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado en el pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez, ¿por qué? Por todas, o sea, murió una vez sola vez para perdonar, para destruir el pecado. Más cuanto vive, para Dios ¿qué? Vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces vemos aquí cómo el apóstol Pablo quiere que la iglesia, los romanos, tengan claro en esa semejanza, en ese bautismo, que daban ese paso. Cuando dimos ese paso, la implicación es que ellos, literalmente cuando nos somos sumergidos, está representando que hemos muerto con Cristo y al levantarnos de las aguas estamos resucitando con Cristo, la implicación de que hemos muerto el pecado y ahora hemos resucitado con Cristo a una vida ¿qué? Nueva. Estar en Cristo Jesús significa muertos al pecado y vivir una vida nueva de obediencia, de justicia, de perfección cada día. No que no pequemos, pero que ya no es la práctica del pecado, no permanecemos en él como una práctica, sino que somos transformados cada día por el poder del Señor, por el poder de su palabra, de su Espíritu Santo de Dios. Entonces esa es la implicación. Si estamos en Cristo, hemos muerto el pecado
vivimos una vida nueva, ya no reina el pecado en nosotros, ya no se enseñorea el pecado en nosotros, porque es Cristo, es el Espíritu de Dios quien está en nosotros y nos ayuda en todas nuestras debilidades, dice la palabra del Señor. Dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, verso 11, pero vivos para Dios, ¿en quién? En Cristo Jesús. Nosotros vivimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, no reine 12, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis a sus concupiscencias. Ya no debe reinar, el pecado ya no reina, reina el Espíritu. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, nuestro cuerpo como instrumento de iniquidad, sino presentaos a vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, estar en Cristo tiene estas implicaciones, estas demandas. Entonces, el hecho es que estamos en Cristo, pero el estar en Cristo también tiene exigencias y demandas. Ahora, si estamos en Cristo, muerto al pecado, vivimos una vida nueva, ya no podemos permitir que reine el pecado en nosotros, ni que Él nos gobierne, ni que se enseñoree de nuestra vida. Son las demandas que hay. Porque Dios hace demandas a su pueblo. Dios es un Dios santo. Y las exigencias de Dios son altas, hermanos. Porque Dios es un Dios santo, santo, santo. ¿Y cuáles son las exigencias de Dios? ¿Cuál es el estándar de Dios? El Señor dice, vosotros también sed santos, porque yo soy ¿qué? Hermanos, las exigencias de Dios son elevadas. Humanamente no podemos, pero el Señor está con nosotros. Si hemos muerto, Él está con nosotros, hay una vida nueva, ha puesto su Espíritu en nosotros y nos ayuda en nuestras debilidades y nos da la fuerza y el poder para vencer. Todos podemos en Cristo que nos fortalece. Él nos ayudará, no nos dejará, no nos desamparará de ninguna manera. Ahora, 2 Corintios 2:14, para terminar. Verso 14, 2 Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor en Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas tiene suficiente Cristo. Hermanos, el Señor dice que Él nos llevará siempre de triunfo en Cristo, ¿qué? Jesús. Nadie puede ser un vencedor, un triunfador, fuera de nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede vencer contra el pecado, nadie puede luchar contra la carne, nadie puede luchar contra sí mismo, contra nuestros más grandes enemigos. El pecado, la carne, el mundo y el diablo. ¿Quién puede vencer contra el pecado, la carne o el diablo? Cristo. Cristo. Y Él nos da el poder. Él nos hace en Él por medio de su muerte y su resurrección. Nos da el poder de una vida nueva del Espíritu Santo para que nosotros podamos vivir de esta manera. Vivir de triunfo, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. No hay otra manera de ser vencedor, victorioso en todas las cosas. Quien está en Cristo, todo lo puede. Y por eso Pablo dijo de esta manera en Romanos: porque en Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que vencedores. Él ya venció. Y Él nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de poder en poder, hasta ver a Dios en Sion. Estar en Cristo son las implicaciones de estar en Cristo y de todas las demandas que Dios nos hace que estemos en Cristo. El que está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El que está en Cristo busca las cosas de arriba, donde está el Señor sentado, ¿cierto? El que está en Cristo no es de los que retroceden, sino de los que tienen fe para perseveración del alma.
El que está en Cristo todo lo puede. El que está en Cristo nada lo separa del amor de Dios. El que está en Cristo Jesús ya no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El que está en Cristo Jesús ya no busca primeramente las cosas de abajo, sino busca primeramente las cosas de arriba, el reino de Dios y su justicia. Quien está en Cristo le ha dado la espalda al mundo y ahora tiene los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Quien está en Cristo Jesús ya no se deleita en el pecado, aborrece el pecado, ahora se deleita en la justicia y presenta a sus miembros como miembros de justicia, de santos, puros para el Señor. Todas estas son las implicaciones de los que están en Cristo Jesús. Así que, hermanos, estas son las realidades. Yo les decía al inicio de esta enseñanza que al menos 27 veces solamente en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios está la implicación de la palabra en Cristo. Solamente en esa epístola. Él comienza y describe toda la realidad y las implicaciones de lo que es estar en Cristo Jesús. Así es que le aconsejo que se lea todo Efesios detenidamente y búsquelos con Él, en Cristo, búsquelos todos. Por Él también, todas estas traen implicaciones de la obra de Cristo Jesús. Entonces, amados hermanos, espero que haya sido de bendición la palabra. Vamos a darle gracias a Dios, que cada día nosotros podamos tener convicción y seguridad de lo que el Señor ha hecho para nosotros. Padre, te damos gracias en esta noche, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por tu bendita y gloriosa palabra, por la fidelidad tuya, Señor, porque podemos acercarnos confiadamente, Señor. Porque tú has puesto, bendito Dios, en tu palabra, Rey de Gloria, toda certeza, toda seguridad, bendito Dios, para que los hombres podamos acercarnos a ti confiadamente, Señor. Has puesto toda tu honra en tu bendita y gloriosa palabra, porque tú dices que la has exaltado también, tu nombre y tu palabra, sobre todas las cosas, Señor. Oh bendito Rey, y yo sé que un Dios que pone toda su honra en su palabra nunca será deshonrado, nunca quebrantará, Señor, nunca mudará, nunca cambiará, porque tú eres un Dios fiel, un Dios verdadero, un Dios que no muda, que no cambia, inmutable, Señor. Y esto nos da la confianza y la seguridad de tu palabra revelada, inspirada por Dios, Señor, por medio del cual hizo los cielos y la tierra. Lo creaste por el poder de tu palabra y por el poder tuyo subsiste, porque tú lo sostienes, Señor. Yo sé que todas estas verdades y realidades, Señor, deben ahondar para nuestro crecimiento, para nuestra seguridad y para que andemos delante de ti con temor y temblor, obedeciéndote, guardando tu palabra, siendo hacedores de tu palabra, porque las exigencias son altas, Señor, pero no es con nuestra fuerza propia, es con tu poder, es con tu ayuda, es con la obra del Espíritu Santo cada día y con el poder de tu palabra que tú nos ayudas, Señor, para que podamos cada día fructificar, para que podamos ser hacedores de tu palabra, Señor, y permanecer fieles a ti, bendito Dios. Te ruego que cada día nos purifique, nos santifique, nos transforme, nos cambie, nos moldees. Señor, nos hagas crecer en la gracia y en el conocimiento, que cada día podamos tener paz, confianza y libertad y seguridad de salvación y de vida eterna, no por ningún mérito ni obra nuestra, sino por los méritos y la obra de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, Padre eterno. Es a lo que debemos abrazarnos, a la cruz de Cristo, Señor, porque en ella encontramos la salvación, el perdón, la vida eterna, Señor. En ella hemos sido librados de la condenación y de la muerte eterna, y por medio de ella nos ha hecho cercanos, Señor, a ti. Nos has hecho tus hijos, tus herederos, coherederos con Cristo. Nos ha hecho partícipes de la herencia y de todas las riquezas celestiales con Cristo Jesús, y nos ha hecho sentar con Él en los lugares celestiales, Señor. Gracias por tantas riquezas, por tantas bendiciones. Permítenos mirar hacia ellas, permítenos mirar y buscar hacia arriba, Señor, y mirar todo lo que tú nos has dado, bendito Rey, para que vivamos contentos, agradecidos, temerosos, santos, obedientes, fieles a ti, guardándonos del mundo, del pecado, de todas las tentaciones
tentaciones, Señor, de toda oferta del enemigo. Nada se comparará a las riquezas, a las grandezas, a las bellezas, Señor, a todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Colocamos nuestras peticiones, nuestros ruegos y súplicas delante de ti. Señor, oramos por las personas enfermas que nos han llamado a pedir oración. Señor, por aquella señora de España que nos pide oración por su hijo drogadicto. Ten misericordia, poderoso Dios. Permíteme hablar con esa persona. Dame palabra, dame sabiduría. Te ruego por mi primo Iván René, Señor, que obres en él, en su vida, en su corazón, en toda mi familia. Nos traiga tu luz a tus caminos, Señor. Destruye todo engaño, Señor. Todo engaño en sus vidas, en sus corazones. Bendito Rey de Gloria. Que la luz de Cristo pueda resplandecer en sus vidas, en sus corazones. Oramos por todos los necesitados, afligidos, por la recuperación de nuestra hermana Luz, Señor, de todos los hermanos y hermanas en la fe, por todos los que hoy viven momentos difíciles, por todos los que de una u otra manera hemos puesto delante de ti todas nuestras peticiones. Tú las conoces, Señor. Sé que eres un Dios justo, sé que tú obras justicia, sé que tú no te complaces en ninguna injusticia, Señor. Obra en favor de tu pueblo, obra en favor de los que te temen, Señor, y permítenos cada día vivir en tu presencia, hacer tu voluntad, bendito Dios, y llevar fruto en toda buena obra. Oramos, Señor, por nosotros, por nuestra familia, por toda la iglesia en cada rincón de nuestra nación y del mundo, por todos tus siervos, Señor, y por los que no te conocen, para que te conozcan. Lo pedimos todo, Padre, en los méritos de tu Hijo Jesucristo. Te damos muchas gracias, Señor. Amén.